Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro proyecto Control de Préstamos. En este capítulo vamos a ver estos puntos. Toca desarrollar la opción de reportes. He agregado 5 reportes hasta ahora. Vamos a ver cómo están implementados esos reportes. He hecho algunos cambios en la tabla TBL pago y una modificación en una consulta en un procedimiento de nombre pagos. Vamos a encontrar estos 5 reportes: clientes, préstamos otorgados, recuperaciones, vencimientos y cuotas vencidas. Vamos a ver ligeramente cómo está estos reportes. Muestra estas columnas cuando seleccionamos el de primero. El de clientes, cuando seleccionamos el segundo y los demás, nos pide una fecha inicial y una fecha final. En este voy a seleccionar desde el 1 de enero hasta la fecha actual y nos muestra de esta forma los reportes, nos muestran estas columnas para que tengamos los datos disponibles y podamos analizar estos reportes. En el caso de recuperaciones, en todos esos reportes nos pide una fecha. Este de recuperaciones se trata de consultar en un periodo, en un rango de fechas, lo que hemos recuperado en ese periodo. Voy a seleccionar el mes de junio, del 1 al 30, y me muestra esas cuotas que se han recuperado en ese periodo seleccionado. El de vencimientos, este reporte nos servirá para saber qué tenemos de vencimientos, de qué cuotas a partir de una fecha. Por ejemplo, del día de hoy al día 30 de septiembre tenemos por recuperar estas cuotas de estos clientes. Esto nos podrá servir para efectuar nuestros recordatorios de cobranza. Otro reporte que vamos a ver son las cuotas vencidas. En este no es necesario que seleccionemos una fecha inicial, únicamente la fecha final, ya que este reporte nos mostrará todas las cuotas que están vencidas de hoy hacia atrás, sin importar la fecha inicial, sino de que buscará todas las cuotas que están pendientes de pago. Como podemos ver, nos muestra el nombre del cliente, el número de préstamo y un desglose de capital, interés ordinario, impuesto y el total. Y la fecha en que debió pagar, por ejemplo, este que está más vencido, tiene 24 de julio, al día de hoy 12 de septiembre, tiene 50 días de atraso y nos muestra a qué cuota corresponde. En este reporte me está faltando hacer el cálculo de los moratorios, porque si se tratan de cuotas vencidas, lo mejor es tener el dato de los intereses moratorios. Este es un procedimiento adicional que voy a agregar. Esa consulta que estoy haciendo para obtener esos datos, le tengo que agregar el cálculo en cada una de estas cuotas, el cálculo de los intereses moratorios. Eso lo voy a dejar para el siguiente capítulo, pero me interesa que vean qué reportes contiene para que si ustedes creen que podemos agregar algunos reportes más, por favor háganmelo saber para que yo vea la forma de generarlos. En todos los reportes, en la parte inferior nos muestra estos datos, en este caso de este reporte, el número total de vencimientos y los totales en cuanto a capital, intereses ordinarios, impuesto y el total. Estos son los reportes que vamos a ver en este capítulo. Vamos a conectar nuestra opción reportes a su formulario correspondiente. Este código está implementado de la siguiente forma. En el primer punto vamos a ver la modificación de la tabla
TBL pago. En nuestra base de datos vamos a encontrar que en la tabla TBL pagos al final he agregado este campo ID cliente. No estaba hasta el capítulo anterior, es necesario agregarlo. Esto nos obliga a hacer un cambio en el formulario de pagos. Cuando guardamos un pago, es necesario guardar ese dato. Aquí tenemos un procedimiento que dice registro pago. En ese procedimiento he agregado esta línea de código para almacenar ese ID cliente que lo vamos a encontrar en este label que está oculto. Si revisamos la propiedad visible está como falso, pero ese ya lo traigo implementado desde cuando se hace la consulta de nuestro cliente. Ya tenemos ese dato, no es necesario más que agregar esta línea de código en ese procedimiento. Otro cambio que vamos a encontrar es una modificación a la consulta de pagos. Este procedimiento lo vamos a encontrar cuando seleccionamos en este combo box, cuando seleccionamos un préstamo. Aquí vamos a encontrar este procedimiento que se llama pagos. Aquí he dejado comentada la consulta que teníamos hasta el capítulo anterior y he agregado esta consulta. Vamos a verla aquí, la he copiado en esta pestaña y esta consulta es bastante diferente. Este tipo de consulta ya lo hemos visto en uno de los capítulos anteriores, cómo se forma esta consulta, porque es una consulta compuesta de dos tablas, de nuestra tabla TBL pagos y de nuestra tabla TBL préstamos detalle. En esta consulta lo que me interesa es el estatus de cada cuota. En esta consulta estamos obteniendo 5 registros de estos datos y como podemos ver en todas estas nos dice que el estatus es pagado. Esto me interesaba obtenerlo, por eso el cambio, porque aquí en nuestro formulario tenemos un campo que se llama fecha último pago. Esta fecha último pago me sirve para calcular los intereses moratorios. Entonces, cuando una cuota está pagada en su totalidad, aquí debe ir vacío. Por eso el cambio en esta consulta y aquí van a observar estas líneas de código donde estoy evaluando si el estatus está pagado, ese campo debe quedar vacío. En caso de que no esté pagado, es decir, que va a tener un pago parcial, que no va a estar pagada en su totalidad, y en ese momento es cuando vamos a obtener ese dato. Esa fecha la vamos a ver en este campo para que haga el cálculo de los moratorios correspondientes a esa cuota que tiene un pago parcial. Perdón. Ese es el cambio que vamos a observar en este punto número 2. Y en cuanto a nuestros reportes, vamos a ver el formulario. Vamos a ver ese formulario de reportes, cómo está codificado. Primero que nada, en nuestro FRM menú, vamos a conectar, vamos a dar doble clic en esta opción de reportes y únicamente vamos a llamar al formulario FRM Reportes para que nos muestre cuando hagamos clic en esa opción. Este formulario FRM Reporte lo vemos de esta forma. Es bastante sencillo, consta de un combo box y dos text box donde vamos a llamar al formulario para insertar la fecha inicial y la fecha final. Y tendremos un list view de nombre
LSW reporte. En la parte inferior vamos a encontrar todos estos labels donde vamos a enviar los datos dependiendo del reporte que seleccionemos. En el evento initialize de nuestro formulario vamos a encontrar estos códigos. Este primer bloque de código es para llenar en forma de lista nuestro combo CBX reporte, y aquí vemos los 5 reportes que hemos visualizado cuando teníamos el formulario en ejecución. Aquí vamos a formar esa lista de nuestro combo box. Y con este código vamos a crear una carpeta de nombre reportes para que en automático lo cree en caso de que no exista. En nuestro directorio donde tenemos nuestro archivo de trabajo o nuestro proyecto, creará un folder con este nombre porque ahí vamos a almacenar los reportes cuando lo exportemos a PDF. Cuando seleccionamos un reporte, aquí observamos el evento change. En este vamos a vaciar todos estos campos, todos los labels que tenemos en esta parte inferior y los text box que tenemos en la parte superior que corresponden a las fechas. Y a partir de aquí vamos a evaluar qué reporte es el que tenemos seleccionado en nuestro combo box. En el caso del primero, del reporte de clientes, vamos a ejecutar todas estas líneas de código. Vamos a limpiar nuestro list view con esta línea de código. Vamos a crear nuestras columnas. Este procedimiento de crear columnas de la misma forma va a evaluar que tenemos seleccionado en nuestro combo box para que cree las columnas correspondientes a ese reporte. Lo mismo vamos a hacer en cada uno de los reportes porque no todas las columnas son exactamente iguales. Las últimas he tratado de dejarlas iguales para no batallar mucho con el código, sobre todo porque en la parte inferior ponemos datos, esos totales. Traté de que estuvieran ajustados o en la misma ubicación estos datos de capital, interés ordinario, impuesto total, fecha de pago, número de cuota. Eso es lo que traté en ese procedimiento para crear las columnas. Entonces, en el primer caso, cuando seleccionamos el reporte de clientes, estoy llamando aquí un procedimiento que se llama base cliente. Este procedimiento ya estaba creado, lo estoy reutilizando. He agregado una variable de nombre busca cliente. Este procedimiento lo estoy utilizando en nuestro formulario de cliente. Cuando cargamos los datos al combo box, aquí observamos esa variable y aquí está el procedimiento. Ese procedimiento es el que ya tenía creado. He agregado esta línea de código para que ese mismo procedimiento me sirva cuando esa variable tiene el dato de reporte. Vamos a regresar a donde estábamos. Y si regresamos al reporte de clientes, vamos a llamar a esa misma variable de busca cliente, le vamos a nombrar reportes, a manera de que en ese procedimiento, si esa variable tiene ese nombre reporte, en ese momento va a llenar los datos en el list view LSW reportes. De esta forma estamos
obteniendo todos los clientes o toda la lista de cliente, y en esta línea de código vamos a llenar en estos dos labels, LBL concepto y LBL total, lo vamos a llenar aquí. Si se dan cuenta, aquí este se llama LBL concepto y LBL totales. Eso es lo que vamos a encontrar cuando seleccionemos el primer reporte, esta línea de código. Cuando seleccionamos el segundo reporte y a partir de ahí, este código, si se dan cuenta, es casi idéntico. Lo único que cambia es que en este llamamos al procedimiento para obtener los datos y mostrarlos en el reporte. En los demás, lo que estamos haciendo es poner visible. Si nos damos cuenta, a partir del segundo reporte, hay una línea de código que dice frame fechas punto visible igual a true. Esa lo observamos en todos los demás, lo vamos a observar porque ese frame aquí no se ve, pero aquí tenemos un frame que se llama frame fechas. Este inicia en su propiedad visible, inicia como falso, a manera de que cuando seleccionamos del segundo reporte en adelante, este debe estar visible porque nos obliga a seleccionar una fecha inicial y una fecha final. Eso es lo que hará esta línea de código para poner visible ese frame. Y en la siguiente línea de código va a limpiar los datos que tenga el isView y va a crear las columnas correspondientes a cada reporte. Eso lo vamos a observar, repito, a partir de este segundo reporte. Préstamos otorgados, recuperaciones, vencimientos, cuotas vencidas, y después de que llenemos las fechas inicial y final, al dar clic en este botón que nos va a buscar los datos del reporte seleccionado, aquí vamos a hacer una validación. Si la fecha de inicio o la fecha final están vacías, le mostraremos este mensaje al usuario. Caso contrario, vamos a proceder a validar qué reporte tenemos seleccionado. Si tenemos seleccionado el reporte préstamos otorgados, vamos a llenar en esta variable préstamo este dato reporte y vamos a hacer lo que dicen estas líneas de código. Este label lo vamos a dejar en 0, este label lo vamos a dejar vacío y este label en 0. Y vamos a irnos a este procedimiento, busca préstamo. Si nos damos cuenta, a partir de aquí únicamente vamos a llamar al procedimiento que es el que va a obtener los datos para presentarlos en el isView. Vamos a ver el primero de busca préstamos. Todas estas consultas que vamos a observar en cada uno de los reportes, desde busca préstamo, reporte de pagos, reporte de vencimientos y reporte de cuotas vencidas, son consultas compuestas como las que le comenté hace rato. Estas consultas van a estar compuestas de dos tablas para que podamos obtener los datos de forma correcta. Aquí he copiado esas consultas a manera de comentarlas rápidamente, pero esas consultas la van a encontrar en cada uno de estos procedimientos. Son estas consultas que veremos aquí. Vamos a ver esta primera consulta para no alargarnos mucho en el video, en este capítulo.
Voy a copiar y voy a pegar aquí. Voy a hacerlo de esta forma para que tengamos visible todo el código en una sola pantalla. Y lo vamos a observar de esta forma. Si nos damos cuenta, aquí estamos, aquí tenemos la primera tabla, TBL clientes y TBL préstamo. Lo que vamos a obtener en esta consulta son estos datos: el ID cliente, el nombre, el número de préstamo, el importe, la fecha de la fecha en que se otorgó, la periodicidad, el plazo y la fecha en que vence. Vamos a correr ese formulario para ver ese primer reporte. Vamos a seleccionar una fecha desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Y si podemos ver, aquí tenemos esos mismos datos que tenemos aquí. Para lograr esta consulta es necesario que unamos estas dos tablas, TBL cliente y TBL préstamo. Si podemos observar, tenemos el ID cliente y el nombre, y a partir de aquí tenemos el número de préstamo, el importe, la fecha, la periodicidad, que esto corresponden a la tabla TBL préstamos. En esta tabla están esos datos, a pesar de que aquí está el ID cliente, pero aquí no tenemos el nombre. Por eso es necesario unir esta tabla para obtener el nombre. Y aquí le estamos poniendo una condición que es a partir de una fecha hasta una fecha final. Aquí en esta consulta le ponemos la fecha directamente, pero en nuestro código vamos a observar, vamos a irnos al final. Esta, esta va a estar aquí. Esta también es un procedimiento que ya tenía desarrollado. He agregado esta parte de reportes, que aquí es donde estamos obteniendo esos datos. Si observamos esta consulta, si nos vamos al final, aquí vamos a observar que en lugar de una fecha física como la tenemos aquí, que tiene una fecha definida, aquí observamos una variable que se llama fini, que significa fecha inicial. Este es un nombre que yo le he asignado, y fecha final. Esas variables las vamos a observar aquí, fecha fini y ffin. Esto también ya lo hemos visto en otros capítulos. Si no se acuerdan, por favor, repitan ese capítulo de cómo formamos esa variable. Esa variable la vamos a formar con la fecha de inicio que tenemos en nuestro formulario, esta fecha que tenemos aquí y la fecha final. De ahí obtenemos los datos de esas dos variables. Si observamos, dice fecha inicio, txt fecha inicio y txt fecha fin. Y le estamos dando un formato de año, mes y día para que la consulta lo haga correctamente. Si observamos aquí, iniciamos con el año, seguido del mes y seguido del día. Lo mismo en la otra variable. Esta misma consulta es parecida a las demás. Lo único que cambia son algunos campos y algunas variables en cuanto a fecha. Eso es en el primer reporte. En el segundo reporte observamos ese procedimiento, reporte de pagos. Esta consulta de igual manera si observan, van a ver
que tenemos esas mismas líneas de código hasta llegar a la consulta. Esta variable y esta las vamos a observar en todos, entonces no voy a explicar más porque se trata de lo mismo, lo único es la consulta y al final vamos a encontrar esas variables. Lo mismo en el siguiente reporte, que es el reporte de vencimientos. Vamos a encontrar exactamente las mismas variables y lo único que va a cambiar es esta consulta. Al final observamos esas dos variables de la fecha inicial, fecha final y en este en particular hemos agregado algo más. Dice en status es igual a activo. Esto porque este reporte lo que se trata es de obtener nuestros vencimientos. Y aquí lo que nos interesa es que su estatus esté activo, porque si está inactivo significa, o si su estatus es pagado, pues no nos interesa porque estamos obteniendo los reportes de vencimiento, el que nos servirá para hacer nuestros recordatorios de pago. Y en el último reporte de cuotas vencidas, este procedimiento es exactamente igual. Aquí les expliqué que el primer dato no nos interesa mucho porque busca desde la cuota más vencida que no esté pagada. Lo he dejado para que no genere confusión. Pero aquí también vamos a observar en la parte final, después de poner las variables de fecha de inicio y fecha, más bien fecha final nada más, aquí no vamos a incluir la fecha de inicio porque no es importante para este reporte, pero sí vamos a agregar el estatus que sea activo para que obtengamos todas las cuotas vencidas que no estén pagadas y además la estamos ordenando por fecha de pago. Por eso cuando consultamos este reporte, vamos a consultar el último, nos percatamos de que inicia con la fecha más vencida y se va hasta la actual, que es el 12 de septiembre, el día en que estamos haciendo la consulta. Y para obtener la diferencia de días entre la fecha de consulta y la fecha de vencimiento de cada cuota, ese código lo vamos a obtener de la siguiente forma. Aquí he agregado esta línea de código donde en esta variable que significa días transcurridos, es una abreviación, así he nombrado esta variable, le estoy diciendo de que me obtenga la diferencia de días entre el dato que traemos en la consulta en la columna 6, que viene siendo esta de nuestra consulta, esta que vemos aquí, fecha pago, y el dato que tenemos en nuestro formulario de TXT fecha fin. Así es donde obtenemos ese dato de la fecha de nuestro formulario en la consulta y la fecha que tenemos en nuestro campo. Esta variable la vamos a poner en la última columna de nuestro list view. Aquí tengo comentada esa línea de código. De esa forma estamos obteniendo este dato que vemos en la última columna. Estos son los reportes que hay en este capítulo. Repito, si creen que hace falta algún reporte, por favor lo comentan para que trate de agregarlo y presentemos en el siguiente capítulo. Voy a trabajar ese reporte
de cuotas vencidas donde es necesario que tengamos una columna de intereses moratorios. Aquí a lo mejor para que sea más interactivo este reporte, al momento de seleccionar un cliente, quizá sea necesario que nos muestre el número de teléfono o el número de correo. También podría desarrollar una opción para enviar recordatorios de pago vía WhatsApp. Veré qué tan complejo puede ser. Ya tengo algún capítulo de ese tema en el canal. Voy a tratar de implementarlo y en uno de los capítulos posteriores voy a presentarlo. Dejamos hasta aquí este capítulo, bastante largo por cierto, pero no deja de ser interesante. Los espero en un siguiente capítulo con un nuevo tema de este proyecto.